Rodríguez, que además es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Marcelo. La paz de Dios. Un gran saludo a su audiencia. Muchas gracias por la entrevista. El anuncio de Rusia que no permitirá que el grano de Ucrania, es un gran productor mundial de granos, salga al mercado internacional, ha encendido las alarmas, porque eso implicará, por un lado, que países como Argentina y Brasil, América Latina, que son grandes productores de granos, puedan lograr colocar su mercado y obviamente ser protagonistas importantes. Pero por otro lado, en el tema del trigo, pues al haber mayor demanda sin la presencia de Ucrania en el mercado internacional, pues temen que el precio se dispare. Licenciado, ¿cuál es su análisis de estos efectos de la guerra que no solo afectan a los vecinos más próximos, sino al mundo entero? Efectivamente, es correcto el resumen que hace usted, Marcelo. Este acuerdo que había sido firmado en julio del año pasado, por el lapso de un año, permitía a Ucrania que, para dar unos datos, es el sexto mayor productor de maíz del mundo, es el noveno productor mayor de soya. El aporte de Ucrania en cuanto al trigo significa el 10% del total mundial, el 15% del maíz. Entonces, es un país que incide en cuanto hacia la oferta de cereales, tanto para consumo humano como para alimentación animal. De tal suerte que, si bien con este acuerdo que Rusia acaba de levantar unilateralmente en la víspera, se permitía que esos granos de este gran productor como es Ucrania pudiera salir por el Mar Muerto, vuelve el embargo y con ello disminuye la oferta de granos en el mundo, pero además no solo de manera física, sino introduce un factor de incertidumbre hacia adelante que ya ha empezado a hacer subir los precios del trigo y del maíz principalmente. Ucrania también es un gran productor de cebada. Esto se puede paliar en cierta forma con los stocks, reservas estratégicas que hay en diferentes países a nivel mundial, pero no se olvide que la agricultura es una actividad de altísimo riesgo que tiene que ver mucho con el clima. La sequía ha estado azotando al mundo últimamente, de tal suerte que en la perspectiva, bien dice usted, hay ganadores y hay perdedores. Por una parte, si esta tendencia de aumento de precios se va a dar, países exportadores de estos granos como principalmente Brasil, Argentina, pero también Uruguay, Paraguay se van a beneficiar en Sudamérica. Pero ¿qué pasa con países que importan? La mayor parte en el mundo son importadores de alimentos. De ahí la importancia estratégica que tiene el llegar a ser un país autosuficiente para no depender del abastecimiento externo. Y Bolivia no es la excepción. En este caso, nosotros gastamos en los últimos años un poco más de $100 millones en promedio importando principalmente harina de trigo, pero también trigo, ¿desde dónde? Desde la Argentina. Y últimamente también hemos estado importando maíz amarillo, de tal suerte que una subida de precios a nivel internacional nos va a afectar por el encarecimiento de la importación de estos productos que pueden entrar también vía contrabando, pero no nos olvidemos que el dólar en Bolivia hoy día tiene un precio distinto al que tenía el año pasado, ¿no? Es más alto. Licenciado, usted en un artículo semanal habló del trigo y creo que dice Podemos, y eso dijo mismo del señor Alandia de ANA Nacional, de los avicultores del año pasado. Nosotros no solo podemos producir para proveernos, autoabastecernos en maíz, y entiendo que en trigo pasa lo mismo, es que hay que hacer algunas inversiones para mejorar la resistencia, por ejemplo, a los fuertes vientos, buscar ciclos de cultivos de ciclo más corto, en fin. Pero ¿qué pasa? Porque condiciones para producir tenemos, es decir, no solo para producir para nosotros, sino para exportar. ¿Dónde atora? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿No lo entienden los tomadores de decisión que esto es vital? Porque estamos hablando del pan nuestro de cada día, estamos hablando de la proteína animal con el maíz que todos los días tenemos, la carne de pollo, el huevo, la carne. ¿Qué pasa, licenciado? A ver, yo diría de que hay visiones que se tienen que conjugar.
La nuestra en el sector empresarial, en el sector productivo, sector exportador, es de largo plazo, pero que ese largo plazo se construye con acciones de corto y mediano plazo. Los gobernantes suelen tener visiones de corto o de cortísimo plazo. Por ejemplo, preocupándose más por que no haya inflación, porque los precios de los alimentos básicos no suban, y en función de ello muchas veces sacrifican el largo plazo. Y le voy a poner un ejemplo. Bolivia era exportador de maíz amarillo duro por muchísimo tiempo. Tuvimos un problema de sequía severa en el año 2016, debe acordarse usted, la peor sequía en 25 años. Eso diezmó nuestra producción de maíz porque tuvimos un feroz ataque del gusano cogollero por no tener maíz genéticamente mejorado o modificado. Ante esa situación se produjo una importación de más de 100.000 toneladas y claro, eso sumado al contrabando del maíz desalentó a los productores para seguir vendiendo ese producto o produciéndolo para poder venderlo, en muchos casos incluso por restricciones. La consecuencia de eso es que bajó la producción y seguimos importando el día de mañana. O sea, de ser un país exportador neto, pasamos a ser un país importador. Nos ocurre también en otros rubros. Entonces, la preocupación que es genuina de un gobernante de que el poder adquisitivo del ciudadano no se vea afectado por la subida de los alimentos básicos, debe ser complementada con la visión prospectiva hacia adelante del sector productivo. Y ambas cosas se pueden complementar. Nosotros sostenemos, por ejemplo, que no hay mejor forma de garantizar el abastecimiento interno que con la sobreproducción. En el caso del trigo, Bolivia era un gran productor de trigo hasta los años 50. Viene la reforma agraria en el año 52 con la Revolución Nacional y los grandes predios de producción, las grandes haciendas, se transforman en pequeños fundos. Entonces se minifundiza la producción, cae la producción de trigo y mire, ha tenido que pasar muchísimos años, décadas, para que un departamento, Santa Cruz, venga a producir trigo como cultivo de invierno, flotando con la soya, contra viento y marea. Hoy día Santa Cruz significa el 75% de la producción de trigo en el país. Sin embargo, hay un gran espacio para sustitución y, como bien decía el presidente de ANA, para incluso llegar a ser exportadores. A eso deberíamos aspirar. ¿Para qué? Para garantizar la suficiencia alimentaria, la seguridad alimentaria y avanzar hacia la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que está faltando en el caso del gobierno? Pues diálogo, confianza mutua, puentes de conexión entre esas dos visiones, reitero, del corto plazo de los gobernantes, que es genuina, no quieren inflación, con la del sector productivo, que lo único que quiere son condiciones mínimas: seguridad jurídica para la tierra, para la inversión agrícola, seguridad de mercado, que va a poder vender en el mercado interno en condiciones de legalidad y de lealtad, o sea, que se combata el contrabando, seguridad de que se va a poder exportar los excedentes y seguridad de que va a ser escuchado en sus demandas. Por ejemplo, biotecnología para el agro, para el maíz, para que produzcamos mucho más, biotecnología para protegernos del ataque de las plagas, como ser hierbas, como ser insectos, en el caso del trigo, como a tener una semilla que sea tolerante a la sequía para garantizar su rendimiento. Licenciado, le agradezco muchísimo por ese análisis y pues estamos acompañando. Ojalá pues se resuelva ese tema, porque es un tema que es efecto de la guerra, para no sufrir las consecuencias. Le agradezco mucho. Y el otro tema de análisis que usted menciona, que es cuestión de voluntad política, es cuestión de visión, pues también se resuelva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por la entrevista. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Gracias. Seguimos en esta mañana y tenemos más. Esto que es importantísimo para el que usted está buscando garantizarse un futuro mejor.